Hola, hola. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto, Hernán. Buenísimo. Bueno, un segundito y ya arrancamos. Terminamos de ajustar una cosita y ya ahora arrancamos en un minutito. Bueno, ahora sí, si les parece, ya podemos ir arrancando. Así tratamos de cumplir el horario lo mejor que podamos. ¿Se escucha bien, no? Sí, entiendo que sí. Por las dudas. Ahí. Sí, va bien, Hernán, va perfecto. Oh, ya, Sí, perfecto. perfecto. Buenísimo. Bueno, antes que todo, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Bueno, como ya les habíamos anunciado en los mails, en las invitaciones que les habíamos hecho llegar, el objetivo es contarles y presentarles de alguna manera este nuevo circuito de actas digitales, sí que se va a incorporar en la versión 3.18 de Guaraní que se va a liberar, Dios mediante, mañana. Bueno, es un circuito en el que estuvimos trabajando bastante y que bueno, queremos contarles un poco las implicancias, cómo se configura y cómo se usa desde el punto de vista más funcional. No vamos a entrar tanto en el detalle técnico en esta presentación, esos detalles, bueno, de la mayoría de los desarrollos que se usan, los van a ir viendo seguramente en otros webinares. Bueno, de hecho, en el webinar anterior que explicó Andrés sobre expediente digital se vio la mayoría de las herramientas, pero bueno, digamos, el objetivo principal de webinar es mostrar más que nada el circuito funcional, las configuraciones, pero siempre desde el lado, desde el punto de vista más funcional. Bien, lo primero que queremos contarles es cuál es el alcance de este circuito de actas digitales. En principio, en esta versión hemos trabajado en permitir trabajar con actas digitales de examen, de promoción y de regulares, ¿sí? Trabajamos sobre esos tres circuitos. La idea es que en próximas versiones podamos ir incorporando el resto de la documentación que se genera desde Guaraní para que toda pueda ser trabajada de manera digital. Pero en principio los tres circuitos que abordamos en esta primera instancia son esos tres, ¿sí? Que son, por otro lado, los más importantes y que implican los cambios más grandes dentro de la institución. ¿Cuáles son? El primero es la desaparición de las actas en papel. Es decir, se pasa de trabajar con actas en papel a trabajar en actas PDF, ¿sí? En forma digital. Y eso implica un cambio muy grande en el circuito de cómo se maneja eso, que es la desaparición de los libros de actas. Es decir, las actas ya no van a tener ni libro ni folio físico. ¿Por qué? Porque esas actas no van a estar almacenadas, como vienen siendo hasta ahora, en un libro de actas físico, sino que simplemente van a estar almacenadas en un repositorio digital, ¿sí? Entonces,
desaparecen las actas, desaparece obviamente la firma holográfica que estampa el docente, que deja de ser una firma holográfica para pasar a ser una firma digital, y desaparece el libro de actas propiamente dicho para ser reemplazado por un repositorio digital de documentos. Bien, para eso tuvimos que sumarnos en una nueva plataforma que es un desarrollo SIU, que es el SIU-Array. Este desarrollo es un desarrollo transversal que es utilizado por todas las soluciones SIU y que básicamente incluye un repositorio de documentos digitales, ¿sí? Que es muy similar al RDI que conocen ustedes, ¿sí? Y permite generar, en realidad administra todo el proceso de autorización y firma digital. Es decir, Guaraní genera las actas, define quiénes son los que tienen que autorizar / firmar esas actas y se lo pasa a Array Documentos. Y es Array Documento el que se encarga de almacenar en el repositorio digital ese acta y de hacer todo el proceso de distribuirlo a las distintas personas que tienen que intervenir con su firma sobre ese documento. ¿Sí? Después, por otro lado, también se suma en esta nueva infraestructura el portal del empleado, que es el SIU-Warpe, que es una interfaz que permite tener un único punto de acceso para las distintas prestaciones de cada uno de los módulos SIU, e incluso funciona como único punto de acceso para todos, como el nombre lo dice, portal del empleado, para que desde el acceso a SIU-Warpe los empleados puedan ir a las distintas aplicaciones SIU de acuerdo al perfil que tiene cada uno. Algunos serán a guaraní, otros serán a mapuche, otros serán a pilagá o dieguita. Después cuando veamos el ejemplo van a ver cómo luce eso. Pero la idea es que los docentes, por ser empleados de la universidad, deberían acceder a la firma, a los documentos que van a firmar a través de Warpe. E incluso, si vamos un poco más allá, van a acceder a su autogestión a través del SIU-Warpe. Bien, cuando pensamos los circuitos de actas digitales, empezamos a debatir cuáles eran las mejores opciones y terminamos trabajando sobre dos alternativas, ¿sí? Una de ellas, el circuito estándar, es el circuito con firma digital de docentes. Acá me detengo un segundo para volver sobre algo que no les dije del Array Documento. El Array Documento permite trabajar con dos niveles de autorización. Uno es la firma digital, ¿sí? Que es el que más conocemos, y el otro es la autorización simple. La autorización simple es algo así como un visado de sistema o una firma de sistema que no tiene la validez legal de la firma digital, ¿sí? Pero es una autorización, ¿sí? Con lo cual se puede trabajar con el nivel de firma digital o de lo que en la jerga de Array es la autorización simple. Un docente o una persona, vamos a abstraernos, una persona ve un documento y dice, para mí está ok, le da un clic y simplemente ya queda autorizado el documento en ese momento. En ese contexto, lo que trabajamos es un circuito con firma digital de docentes. Es decir, los docentes que intervienen en un acta estampan su firma digital, ¿sí?, sobre las actas. Pero trabajamos también sobre un circuito alternativo que es un circuito con autorización de docentes y firma digital de autoridad. Esto es, los docentes ven y autorizan el contenido de un acta y la firma digital queda en manos de una autoridad, ¿sí? Los dos circuitos tienen un momento donde sí o sí tienen que intervenir una firma, pero la diferencia es que en el primer caso todos los docentes necesitan tener la firma digital, en el segundo caso con que la autoridad tenga la firma digital ya es suficiente. Bien, ahora vamos a ver muy rápidamente en un esquema cómo funciona cada uno de estos esquemas. Guaraní les va a permitir definir cuál es el nivel de firma que van a tener los docentes. Es decir, hay un parámetro que les va a permitir indicar eso, si van a usar autorización simple o si van a utilizar firma digital, ¿sí? La autoridad, en caso de que sea incluida, siempre va con firma digital. Entonces, todo el proceso de firma, todo el proceso de actas digitales, empieza obviamente en Guaraní, donde un usuario, en principio hoy, un usuario de gestión crea el acta. En esta versión todavía mantenemos la idea de que desde gestión se crean las actas, pero la idea es que la próxima versión vamos a dar la posibilidad de que el docente también genere las actas, porque hasta ahora la generación de las actas tenía algunos inconvenientes respecto de, bueno, si las numeraciones no eran manuales y demás.
a partir de ahora la idea es que al ser un proceso totalmente digital, no debería ser necesario tener que generar algún número a mano, sino que todo debería generarse automáticamente, con lo cual podríamos dar la posibilidad tranquilamente de que un docente genere las actas. La carga de notas, obviamente, que la pueden realizar desde autogestión docente o desde gestión, y el cierre del acta, que también la puede hacer el docente o la puede hacer desde las áreas de alumnado, ¿sí? Y ahí es donde, en el momento en que se cierra el acta, empieza a intervenir el ARAI documentos. ¿Por qué? Porque en el mismo proceso en que se cierra el acta, además, una vez finalizado el cierre del acta, se envía el documento digital para ser guardado en el repositorio digital, ¿sí? Y además se le indica quiénes son los que deben intervenir en ese documento firmándolo, ¿sí? Y es el ARAI el que se encarga de distribuir entre los diferentes docentes, ¿sí? Ese documento para la firma, ¿sí? ¿Dónde lo ven esos docentes? En su bandeja de documentación de Warpe, ¿sí? La distribución es, una vez que se cierra y se guarda el acta, se envía para la firma. Guaraní lo que hace es, le dice a ARAI, toma este documento que tiene que ser firmado por estas personas en este orden, ¿sí? En esta primera instancia, los docentes tienen un orden de firma, ¿sí? Para el caso de las mesas, los docentes firman en el orden de acuerdo al cargo, al rol que tienen en la mesa, por ejemplo, primero firma el presidente y después firma los vocales o los suplentes. Eso lo pueden configurar en Guaraní, ¿sí? Nosotros mandamos un orden estándar y cada uno después define cuál es el orden, ¿sí? Y todo eso se le manda a Araí y Araí se encarga de decir, bueno, primero firma Mengano, Sultano, Perengano, ¿sí? Y una vez que están estampadas todas las firmas, se considera que el documento está firmado, ¿sí? Y lo que hacen cada uno de los docentes es realizar el firmado de ese acta y queda ese acta firmada y almacenada en el repositorio digital desde el lado de Araí y asociado en el lado de Guaraní el acta con el documento digital que está guardado en el repositorio, ¿sí? Esto es respecto al esquema de firma digital con firma digital de docentes. El esquema de actas con firma digital de autoridad es muy parecido, arranca exactamente de la misma manera, en todos los casos se crea el acta, se cargan las notas, se cierra, se envía a Araí, ¿sí? La diferencia está en que Araí, en lugar de mandar todo a firmar, distribuye y el nivel de autorización que le asigna a los docentes es autorización simple, ¿sí? Le distribuye tanto a los docentes como a la autoridad, ¿sí? El acta para ser firmada, pero a los docentes les da el nivel de autorización simple, con lo cual los docentes no necesitan firmar. Con visualizar el acta, es decir, este acta está ok, ¿sí? Ya es suficiente. Y la autoridad puede intervenir firmando digitalmente ese acta una vez que todos los docentes intervinientes hayan dado el ok a ese acta, ¿sí? El esquema es básicamente el mismo, ¿sí? Con la diferencia de que los docentes no realizan el firmado digital, ¿sí? Sino que el firmado digital lo realiza una autoridad. Lo que buscamos es agilizar la implementación de esto para que en una primera instancia no tenga que sacar firma digital para todos, ¿sí? De la misma manera que queda esa acta firmada, ¿sí? En el repositorio y asociada en Guaraní para ser accesible, para ser accedida en cualquier momento. Ahora bien, como les decía, hay una serie de parámetros involucrados en la configuración desde el lado de Guaraní, ¿sí? Hay 3 parámetros que nos permiten configurar qué actas van a ser digitales. Tenemos un parámetro para exámenes, un parámetro para actas de regulares y un parámetro para actas de promoción, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que no tengan que arrancar con todo junto. Es que puedan decir, no sé, de repente inicio con las actas de regulares, que son las menos formales, si quieren llamarlo de alguna manera, para hacer una prueba y después voy incorporando las de promoción y las de exámenes. O que arranco con las de exámenes, que de repente son menos cantidad que las de cursadas o las de promoción, ¿sí? Y después voy incorporando el resto. Además, estos parámetros se pueden definir a nivel de facultad, con lo cual yo puedo iniciar con una facultad y después voy incorporando el resto de las facultades, ¿sí? Después tenemos otro parámetro que indica el nivel de autorización que van a tener los docentes, ¿sí? Ahí tenemos 2 opciones. La autorización simple, que les decía, es veo, digo ok y listo, es como una firma de sistema, y la firma digital propiamente dicha, que a su vez esa firma digital puede ser
con dispositivo token, ¿sí? O la firma remota, ¿sí? Que después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y finalmente, el otro parámetro que funciona un poco en tándem con el nivel de autorización que yo le asigne a los docentes, que es si la autoridad firma o no firma las actas digitales. Acá es lo mismo. Al ser parámetros independientes, estos parámetros se pueden configurar y al poder bajarse por niveles estos parámetros, se pueden configurar para una facultad de una manera y para otra facultad de otra manera, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo configuro que los docentes tienen un nivel de autorización simple, la autoridad tenga que firmar el acta digital, ¿sí? Lo mismo que si yo digo que el docente firma digitalmente, no tiene sentido que incorpore además una firma digital de una autoridad, porque ya con la firma de los docentes debería ser suficiente. Bien, ahora, incorporar a las autoridades como firmantes en un acta fue una novedad para nosotros porque era algo que no teníamos en el circuito, ¿sí? Y acá viene uno de los cambios. Tuvimos que incorporar la manera de decir qué autoridades son las que van a intervenir en el firmado de actas en caso de que sea necesario. Para eso lo que hicimos fue tomar la operación de autoridades firmantes, ¿sí? Y le agregamos un campo que indica si firma o no firma digitalmente las actas. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que cuando se hace el proceso de cerrado del acta, que implica que se hacen todos los controles que haya que hacer sobre el acta, se envía para ser almacenada en Araí Documentos y se envía a las personas que tienen que firmar, se manda a firmar a los docentes que están involucrados en ese acta y además a la autoridad. En último término, en el orden de firma, se pone la autoridad, que es la que firma cuando todo el resto ya autorizó ese acta, ¿sí? Ahora lo que les vamos a mostrar es cómo se ven estos circuitos en el sistema, cómo quedan reflejados. Vamos a ver dos casos. Vamos a ver un caso de cómo se inicia ese proceso desde el lado del docente, asumiendo que las actas ya están creadas y demás, ¿sí? Y cómo se ve desde el lado de gestión. Van a ver que desde el punto de vista de Guarabí, los cambios que van a notar son mínimos, ¿sí? Todo el andamiaje está montado en cómo esto hace que vaya al resto de los sistemas para poder ser autorizados, ¿sí? Además, lo que les voy a mostrar es el circuito con la autorización de una autoridad, digamos, autorización simple de docentes y firma de una autoridad, ¿sí? Que por ahí es un poco más complejo. La firma de docentes es simple, va a los docentes y firman. Bien. Acá, como vemos, estamos en autogestión docente, tenemos la home de un docente, está con su perfil, y lo que vamos a hacer ahora es ir a exámenes. Vamos a trabajar con un acta de examen, ¿sí? Vamos a buscar la mesa especial junio 2020, ¿sí? Y se va a acceder. Esto es lo que haría un docente desde su perfil, como les decía. Acá tenemos una actividad con una mesa de examen, ¿sí? Vamos a ir a hacer la carga de notas. Acá vamos a mostrar el circuito un poquito más completo, ¿sí? El docente debe cargar las notas, como lo hacemos siempre. Estamos trabajando, como les dije, sobre un acta de examen. Recuerden que el docente puede cargar notas y desde ya hace alguna versión puede cerrar el acta, ¿sí? Desde las últimas versiones ya puede cerrar las actas. Entonces, una vez que se completan todas las notas, se guardan esas notas, ¿sí? Vamos a ver que ya está generada el acta, porque si nosotros vemos ahí el acta el acta de examen es la 901814, que corresponde a las instancias regulares y libres. Vamos a las actas que tiene generada el docente, vemos que ahí está el acta que está abierta, ¿sí? Que tiene el porcentaje de carga al 100, es decir, ya está lista para ser cerrada, ¿sí? Recuerden que el botón de cerrar no se habilita mientras que no esté completa el acta, ¿sí? Y directamente lo que va a hacer el docente es darle clic al botón cerrar para iniciar todo el proceso que cierra el acta y manda el documento digital para su firma. Le vamos a dar cerrar, obviamente lo de siempre le da la pregunta de si está seguro, porque después ese acta no se va a poder modificar, ¿sí? Y cuando le damos a aceptar, lo que va a hacer es iniciar todo ese proceso de ejecución de controles sobre los alumnos que están contenidos en el acta y se va a enviar a Araí Documentos para la firma. Ahí tenemos que el acta se cerró correctamente, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo sigue este proceso. Este proceso, vamos a ir a la home del docente.
Vieron que al principio, cuando entramos, estaba solo lo de últimas clases y lo de encuestas pendientes. Ahora se suma un apartado arriba que nos indica que hay documentos digitales que están pendientes de firma o autorización, ¿sí? Esto es nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos es, lo que se hizo fue, cuando se cerró el acta, se envió a Araí, ¿sí? Entonces esa persona ya tiene un documento pendiente de firma. Desde aquí, directamente accediendo a ese link que dice, por favor, hacer clic aquí, directamente lo va a llevar a su portal del empleado para que pueda ver su bandeja de documentos. Fíjense, acá tenemos que fue a su perfil, en su Warpe, digamos, y fíjense, el acta era de homeopatía 2, la mesa del 16 de junio del 2020, y fíjense que me dice cuándo fue creada y cuál es la situación. Es decir, está pendiente de firma, ¿sí? Acá están interviniendo, y ahí lo que vemos es que ese check naranja es para la autorización del acta. Acá tengamos en cuenta que tenemos, esta mesa de examen tiene dos docentes. Este que estamos probando es el presidente, hay un vocal y después está la autoridad, ¿sí? Acá lo que nos está diciendo es que está pendiente de firma, ¿sí? Con lo cual esta persona ya lo podría autorizar. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se ve esto, cómo lo ve esto el otro docente que intervino en el acta, ¿sí? Desde su portal del empleado, ¿sí? Esto que estamos viendo es el login del Araí Usuarios, ¿sí? Que es desde donde se redirige, entra al portal del empleado, este es el otro docente que estaba interviniendo, y acá es donde les decía, todos los empleados de la universidad deberían acceder a través de este portal, donde tienen los accesos a las distintas aplicaciones a las cuales tienen permiso, ¿sí? Vamos a la bandeja de documentos y vamos a ver que tiene el acta de homeopatía 2 del 16 de junio. Con la diferencia de que la situación es esperando a otros. Si se fija, la situación es esperando a otros. ¿Por qué? Porque como les dije, como esto se firma en un orden secuencial, primero tiene que firmar el presidente de la mesa para que después pueda firmar este docente que es, no me acuerdo si vocal o suplente, ¿sí? Y después, una vez que esté autorizado, en este caso, que haya autorizado a los dos docentes, va a estar disponible para que sea autorizado por la autoridad que corresponda, ¿sí? Mientras tanto, lo va a ver, mientras no firme el otro docente, acá lo va a ver, pero no lo va a poder autorizar, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver qué pasa desde el lado de la autoridad. Fíjense, acá tenemos tres iconitos. Uno que es un ojito que sirve para ver, uno para descargar y uno para autorizar. Ahora si salimos y accedemos con en este caso es mi usuario, entramos como autoridad, ¿sí? Que es la persona que se definió como autoridad firmante desde el lado de Guaraní, vamos a ver que si vamos a su bandeja de documentos, ¿sí? Vamos a ver que tiene un acta, ¿sí? El acta de homeopatía 2, que también está esperando a otros, porque tienen que firmar los dos docentes, tienen que autorizar a los dos docentes para que la autoridad pueda firmar, ¿sí? Y además aparece un icono nuevo, que es el lapicito, que sirve para hacer la firma digital con token, ¿sí? Con token lo hacemos a través de este lapicito, con firma remota lo hacemos a través del otro icono, del icono de color naranja, ¿sí? Ese es todo el proceso. Así es como lo ve. En este caso lo que hicimos fue pasar por cada uno de los usuarios desde el Warpe para ver cómo se visualiza eso. Lo que vamos a hacer ahora es ver exactamente el mismo proceso, pero visto desde el lado del usuario de gestión, ¿sí? Cómo este proceso puede transcurrir también desde el lado de un usuario de gestión, ¿sí? Acá estamos. Lo que hicimos es, en este caso, tomar un acta vamos a tomar actas de regulares, estamos en la operación de cerrar actas de regulares para una comisión en particular, ¿sí? Entramos, vemos que hay un acta generada, la 902771, ¿sí? Que está abierta. Entonces vamos a entrar, fíjense la particularidad. No tiene libro, ¿sí? No tiene libro porque no lo necesitamos, ¿sí? Al hablar de acta digital. Vemos que ingresa, ya están todas las notas cargadas, ¿sí? Y simplemente lo único que tiene que hacer el administrativo es hacer el cierre de ese acta, ¿sí? Que tiene exactamente el mismo impacto que vimos recién.
se hacen todos los controles sobre los alumnos y sobre el acta, y se hace el proceso de envío a Aray Documentos. Fíjense, nos dice que está procesando, está haciendo todos los controles y que el acta se cerró con éxito. Fíjense que hasta acá es completamente transparente todo el proceso del acta digital. Ahora vamos a entrar con uno de los docentes, son los mismos dos docentes que veníamos usando, ¿sí? Que intervienen en esta comisión. Vamos a entrar a ver qué pasa con este docente. Este docente va a ir a su bandeja de documentos y fíjense, teníamos homeopatía 1, que es el acta, el anteúltima acta, ¿sí? Que es de la comisión A, que es un acta de regulares. ¿Sí? Fíjense, tiene autorización simple, ¿sí? El docente puede acceder y puede ver el acta, ¿sí? Puede ver el contenido de ese acta. Este es el documento digital que está enviado a Aray para ser firmado, ¿sí? Y puede realizar directamente la autorización. Recuerden que estamos hablando del circuito con autorización simple al lado de los docentes. Bueno, lo puede descargar si se lo quiere guardar y lo puede autorizar. Si le hacemos clic, vamos a ver que queda autorizado, dice la autorización se realizó correctamente y fíjense que el documento ya desapareció de la lista de documentos pendientes para la firma, ¿sí? Listo, automáticamente este docente ya tiene autorizado ese acta. Ahora vamos a ver cómo lo ve el otro docente. ¿Se acuerdan que en la lista el otro docente lo veía como pendiente de firma? Vamos a acceder con otro docente que también el orden de la firma tiene que ver con la responsabilidad que tiene el docente en la comisión. La única diferencia es que para el caso de comisiones ustedes pueden definir que haya docentes que no firmen el acta, ¿sí? En las comisiones ustedes pueden exceptuar que algunos docentes no tengan que intervenir a la firma para los casos en que haya docentes alumnos que no intervienen en el firmado de las actas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos homeopatía 1, que era el acta 902771, y ya está pendiente de firma. Entonces, directamente el docente hace el firmado, realiza la autorización del acta, y ese acta directamente lo que va a hacer es desaparecer de su bandeja de autorización, ¿sí? La autorización se realizó correctamente y terminó. Lo que sigue es que ese acta que fue autorizado por los dos docentes que intervinieron, ¿sí? Ya está en la bandeja de firma de la autoridad, ¿sí? Y en ese caso sí la autoridad va a realizar o va a estampar una firma digital sobre ese acta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se realiza la firma digital de un acta, ¿sí? Olvidémonos de si es una autoridad o si es un docente. El proceso de firma es exactamente el mismo para cualquiera de los dos casos. Lo que se hace es, se accede nuevamente al CIUARPE, que es el portal del empleado, sea una autoridad o sea un docente, ¿sí? Va a su bandeja de documentos, a su bandeja de autorizaciones, y fíjense, acá lo que tenemos es varios documentos que están esperando otras firmas y un acta de examen del día 11 del 6 de la actividad ética profesional que está pendiente de firma, ¿sí? Entonces, sea el docente o sea la autoridad, lo que puede hacer es visualizarla, ¿sí? Puede ir y decir, bueno, quiero ver qué es lo que tenía este acta, ¿sí? Puede mirar toda esa información, ¿sí? Y lo que va a hacer es firmarla con token o a través de la firma remota utilizando la plataforma Firmar, ¿sí? En este caso, el ejemplo que vamos a ver es usando la plataforma Firmar, ¿sí? Entonces, le vamos a hacer clic al icono de firmar y directamente nos va a llevar al sitio para la firma digital. Lo primero que nos va a pedir es una contraseña para acceder, ¿sí? Que esto se gestiona a través de la autoridad de registro, ¿sí? Ustedes van con el quill de la persona y una contraseña accedemos y lo primero que nos va a pedir es un código OTP. ¿Qué es el código OTP? Es básicamente el análogo al token que utilizan cuando hacen una transferencia bancaria. Vieron que a partir de ahora la mayoría de los bancos para hacer una transferencia les pide un token, que es un código de seguridad que se genera a través de una aplicación de celular, ¿sí? Y que tiene un determinado periodo de tiempo. En este caso se genera ese token usando una aplicación que se llama FreeOTP. No sé, a ver, esperen que no me estoy viendo yo porque no quería que me moleste. No sé si se llega a ver la aplicación, ¿sí? Si yo le doy clic,
fíjense que me generó un número que tiene un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que quien sea que vaya a firmar debe generar ese token, ese código OTP, lo tiene que ingresar acá. Previamente, cuando se hace el proceso de firma también, se asocia el OTP con el celular y demás, pero es un proceso del registro y de la obtención del certificado. ¿Sí? Se ingresa ese código OTP y con eso van a poder acceder. Y fíjense que cuando accedemos tenemos, por un lado, el documento digital que se va a firmar y el PIN que se usa para la firma. Ingresan su PIN, le dan al botón firmar y automáticamente ese documento va a quedar firmado, ¿sí? Y los redirige a la bandeja de firma. Y fíjense que acá, de nuevo, el documento ya desapareció de mi bandeja de autorizaciones, porque ese documento ya está autorizado, ¿sí? Y ahí culmina todo. Esto es lo que implica la firma digital, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón seguramente es, ¿cómo veo yo el acta firmada? Acá tenemos un ejemplo de acta firmada. Si ustedes toman un documento firmado digitalmente y lo abren con el Acrobat Reader, ¿sí? Y ese documento está firmado, van a ver que tiene un botoncito que dice panel de firma, que cuando lo despliegan les va a mostrar quiénes son los que firmaron ese documento, ¿sí? Ahí son dos personas, uno soy yo, el otro es Leonel, ¿sí? Y les indica que esas dos personas firmaron el acta. Los iconitos amarillos simplemente son porque todo esto que estamos haciendo es sobre un entorno de test, no son firmas reales, son firmas de testeo que están generadas para hacer pruebas. Sí, pero ahí es donde ustedes ven quiénes son los que intervinieron en el firmado del acta y los que estamparon su firma sobre ese acta. ¿Sí? Bien, consideraciones generales. Bueno, acá es un poco hacer un raconto de las cosas que fuimos hablando a lo largo de toda la presentación. Es, por un lado, las actas digitales no tienen libro y folio. De hecho, vamos a volver un poquito para atrás y si se fijan acá, dice el libro no aplica, ¿sí? Acta digital, tomo no aplica, folio físico no aplica, ¿sí? Esto es porque desaparecen, no son más necesarios ni el libro ni el folio físico, ¿sí? Por otro lado, como les decía, los docentes van a acceder a la firma de los documentos a través del SUARP, ¿sí? Y yo iría un poquito más allá y diría acceden a su autogestión directamente a través del SUARP, que es el punto único de acceso de todas las aplicaciones de la universidad. Van a poder usar la firma token con el token, el dispositivo físico, o la firma remota, firmar. En este caso nosotros vimos la firma para un solo documento. La idea es que también van a poder firmar masivamente. En el caso de una autoridad que tenga un montón de actas para firmar, va a poder firmar en forma masiva, ¿sí? Y obviamente que se requiere que todas las personas que van a intervenir firmando o autorizando un documento estén sincronizados con el SUARAI usuarios, ¿sí? Es decir, tenemos el ARAI documentos, el UARP, el ARAI usuarios, que sirve para autenticar a todos los usuarios, y el guaraní, ¿sí? Y con todo este andamiaje es que se construye el circuito de actas. Como ven, desde el lado de guaraní las implicancias son mínimas. Los cambios que van a notar más allá de la parametrización son mínimos, porque en realidad lo que se reemplaza es todo el circuito que se dispara en papel en el circuito estándar que tenemos hoy de guaraní, ¿sí? El circuito es, llego a imprimir el acta y después, en general, para nosotros era ajeno todo ese proceso de firma. Yo sabía que cerraban el acta, a partir de ese momento el acta tiene validez, las notas del acta cerrada empiezan a tener validez, pero lo que pasaba después nos resultaba ajeno. En este proceso nos resulta ajeno entre comillas, pero digamos, se reemplaza todo ese circuito que pasaba, el papel, la firma y la firma holográfica, por un documento digital que se autoriza en forma digital. ¿Sí? Los circuitos, en el fondo, los circuitos de las actas dentro del sistema no se vieron modificados, excepto por la cuestión que les decía. Empezamos a dejar de prescindir del libro y del folio físico y hay un montón de cosas que se pueden hacer más automáticamente. Pero el resto de los circuitos son exactamente iguales que con las actas en papel, ¿sí?
Y con esto ya terminamos la presentación y directamente lo que hacemos es abrimos a preguntas para atender a todas las consultas que tengan. Hernán, ¿Sí? antes que empecemos con el tema de las preguntas, no se vio cuando generaste el código OTP. No sé si vale la pena No sé. que lo mostremos Sí, después lo subimos en... no, el código OTP ahí se llega a ver. No, ahí estamos viendo la presentación. No, pero en mi cámara, ¿no están viendo? En la cámara Sí, se se ve. vio, sí, sí. Bien, Ah, listo, perfecto. perfecto. Sí, es simplemente le hacemos un clic y genera un código. Ese código dura determinada cantidad de segundos. ¿Sí? Y nada más. ¿Sí? Se toma ese código y se pone para se ingresa para hacer la firma digital. Bárbaro. Bien, bueno, teníamos una consulta acá en el canal de YouTube, la primera, que es de Javier Díaz, que preguntaba si es necesario que firmen todas las personas o basta con que firme una sola persona de las que están, porque decían que ellos supuestamente aceptan como una sola firma. O sea, aceptan No, cerrar el acta con una sola firma. Por ejemplo, si tenés un eh, presidente y un vocal. no, en principio, a ver, el acta se considera firmado cuando firman todos los intervinientes. Digo, dentro del Araí, por ahí después podemos charlar un poquitito más y si está Eugenio nos puede aclarar un poquito. Hay distintos esquemas de firma, ¿sí? El que usamos nosotros es la firma en serie, donde el documento se considera firmado una vez que todos los participantes han firmado, ¿sí? Eventualmente, Araí acepta otros esquemas de firma, nosotros decidimos ir por este, pero podría cambiarse, a futuro podríamos configurar el esquema de firma, ¿sí? Para que con una firma ya se considere firmada el acta. Pero en el fondo, cuando el acta se considera firmada, es algo que para Guaraní sigue siendo transparente, ¿sí? Porque Guaraní sabe que las notas empiezan a tener validez igual que como pasaba con el acta en papel, una vez que se da por cerrada el acta, ¿sí? Después, la idea es sumar nuevas funcionalidades para que desde gestión pueda tener en el reporte de actas un indicador que me diga, este acta ya la firmaron digitalmente todos los docentes. ¿Sí? Pero, Bien. digamos, sí, Araí permite distintos esquemas de firma. El orden, Nicolás pregunta, si el orden de la firma se puede gestionar. Sí, sí, el orden de la firma se puede gestionar, como les decía, en Guaraní tienen, el orden de la firma está asociado con las responsabilidades de los docentes en las comisiones y los roles en las mesas. Ustedes los pueden cambiar. En principio se manda como primer firmante, por ejemplo, a la mesa al presidente, pero si ustedes quisieran otro, se manda otro. Bien, ¿puede prohibirse que firme el docente el acta? ¿Puede hacer que solo cargue notas y firme? ¿Cómo, cómo? Si se puede prohibir que el docente cierre el acta y que solamente el docente cargue notas y firme. Sí, claro, sí, sí, sí. Digamos, el proceso de cierre ustedes definen si lo van a dejar en manos del docente o si van a dejarlo en manos de un administrativo para que el administrativo sea el que revise las notas cargadas, cierre el acta y ahí recién se dispare la firma para los docentes y la autoridad eventualmente. Sí, Bien. sí, ustedes Aldana definen pregunta a si quién hay... la dedican. Sí. Dale, dale. No, eso. Cada institución, cada implementación define si el cierre se lo habilitan o no se lo habilitan a los docentes. Bien. Aldana pregunta si es posible ver cuáles son los docentes que faltan firmar. En guaraní no, entiendo que en Araí creo que sí se puede ver. Desde el Araí Documentos podés saber qué docentes faltan firmar, pero la verdad es que no lo tengo claro, tendría que verlo con el equipo de Araí. Sí, por ahora no sé, Vanessa, por ahora no se estaba permitiendo ver, entiendo que no se estaba permitiendo ver los que faltaban firmar, por eso no lo pudimos poner en guaraní, pero a futuro va a permitirse. Sí, bueno, como les decíamos, esto es una primera versión con 3 circuitos estándares, los más aceitados que tenemos dentro del sistema, y también en la medida en que vayamos avanzando con las versiones, iremos incorporando cosas nuevas, y en la medida en que haré documentos, que también es una plataforma que está también en plena evolución, vaya sumando cosas, eso va a estar disponible para todo el mundo.
Bien, Daniela consulta qué pasa con las equivalencias y otros trámites que precisan libros. Si pregunta si el número de actas es incremental e infinito. Sí, el número de actas es... Eso, a ver, eso depende también de cómo lo configuren. Vamos de nuevo. Si ustedes configuran que el número de actas es manual, será manual. Si es automático, es automático. Lo que sí, las actas de equivalencias todavía se van a usar en papel. En esta versión todavía no tenemos la posibilidad de incorporar digitalmente las actas de equivalencia, pero la idea es sumar lo que nos falta de actas en la próxima versión también con actas digitales. Bien, pregunta Alicia si las actas rectificativas están contempladas. Las actas rectificativas están contempladas, es exactamente el mismo circuito que un acta normal, ¿sí? Ustedes eventualmente definirán si debe tener, no sé, otra firma. En principio tienen exactamente el mismo circuito que el acta normal. Si ustedes definen que tiene que firmar otra persona, alterarán desde Araí Documento el circuito de firma para que firme otra gente. Pero es exactamente el mismo circuito que un acta normal. Bien. Mercedes, de Universidad Nacional del Sur, pregunta qué ocurre si el docente que va a autorizar encuentra un error en la carga del acta. Mismo circuito que un acta en papel. Se firma el acta y se genera un acta rectificativa. Imaginen que esto lo que cambia es el soporte, ¿sí? Hoy qué pasa, pregúntense, hoy qué pasa con el acta en papel. Si el docente va a firmar el acta en papel, el acta ya está cerrada. Cuando el docente va a firmar el acta ya está cerrada. ¿Qué pasa? Bueno, se genera un acta rectificativa con la corrección. Exactamente lo mismo va a pasar con un acta digital. Bien, Sofía pregunta, ¿a partir de qué momento tienen impacto las notas en el legajo? En el cierre, lo mismo que venía pasando hasta el momento. Eso no cambió. Las notas tienen impacto en la historia académica del alumno desde el momento en que el acta se cierra. Bien, esto creo que se vio en el video, pero pregunta Javier si cuando el docente usuario ingresa al Warpe hay un aviso de que tiene documentos pendientes para la firma. En el Warpe lo ves directamente en la bandeja. Tenés que ir a la bandeja y vas a ver en Guaraní Autogestión, como les decía, hay un aviso arriba que te indica que tenés documentos pendientes de autorizar y desde ahí podés redirigirte directamente a tu portal del empleado, al Warpe, para firmarlo. Bien, y en caso de un acta ya cerrada, si un alumno reclama un error en la nota... Rectificativa. Es Bien. exactamente lo mismo, el esquema de rectificativas. Acá pregunta Alicia Baiti si un docente que está asignado para firmar, por cualquier circunstancia, no puede firmar el acta, ¿cómo se resolvería eso? Una vez que ya está configurado para que firmen determinados docentes, si uno no puede firmar. Creo que se cayó Hernán, ¿puede ser? Sí, creía que el que me había caído era yo, No, pero creo que es Hernán. bien, pareciera ser Hernán. Bien, bueno, esperamos un minutito a ver si lo podemos recuperar. Si no, vamos viendo el resto de las Claro. consultas. La idea que teníamos antes de comenzar el webinar y como sabíamos que íbamos a tener más consultas de las que íbamos a poder responder, era contarles que vamos a responder todas las preguntas que recibimos, probablemente a través de un podcast que vamos a hacer para complementar el tema de las preguntas. También vamos a colgar las preguntas después, cuando subamos el video en el portal.
para tener todas las preguntas ahí ordenadas debajo del video. Perdón, Seba. Eugenio del CIU, ¿cómo están? Aprovechando no, digamos, dado que se cayó Hernán, la conexión de Hernán, les comento, la última pregunta que hicieron tenía que ver con qué pasaba si un docente que estaba para firmar, no podía firmar y había que reemplazarlo por otro. En Araí está previsto que así como un docente puede ver su bandeja, la persona que mandó a firmar un documento pueda de alguna forma rescatarlo y pueda cambiar el circuito de firmantes si es que eso hace falta. No está en la versión que está ahora, lo estamos terminando de armar. Pero puede estar que, digamos que hace un ratito habían preguntado también si podía ver lo que faltaba firmar. La persona que mandó a firmar puede ver quién falta firmar y también va a poder actuar sobre la lista de firmantes que falte. Bien. Acá en el canal de YouTube preguntaban cuál es la aplicación que se usa para la firma. La aplicación es FreeOTP. Así se encuentra la aplicación, ¿verdad? Hago una aclaración, porque en realidad todo lo que es firmar, .gov.ar es una plataforma del Estado que permite la firma remota o la firma cloud. Así que todo eso que mostraba Hernán, de donde se agregaba la clave y se generaba la clave y se agregaba el código OTP, todo eso es parte de la plataforma esta de firmar que brinda el Estado, la Secretaría de Innovación. Esa pata es la que se gestiona. Ustedes deberían gestionar las firmas, si no la gestionaron, la firma remota. O podrían usar la firma con token, que es el USB común. Perdón, Esa pata está resuelta. Ahí volví, Hernán. Ahí volví, perdón. Cayó mal, se quedó todo muerto. Bien, no importa, Hernán. Fuimos respondiendo algunas preguntas mientras vos no estabas. Perfecto. Verónica de Sociales pregunta cómo se migra todo lo viejo a este esquema. En principio, no estamos pensando en un esquema, no en esta primera versión. La idea es arrancar y hacer un corte, es decir, a partir de ahora empezamos a ver actas digitales. Eventualmente charlaremos un esquema para migrar el resto de las actas, para digitalizar todo el resto. Hoy todavía no tenemos planteado eso. Pregunta Ignacio si hay manera de visualizar que un acta está firmada sin tener que entrar al PDF como mostraste vos. Sí, a ver, las actas una vez que están firmadas, Araí tiene un registro de qué actas están firmadas sin necesidad de entrar, que es lo que les decía. Nuestra idea es en el cortísimo plazo incorporar en el reporte de acta la marca que te indique si un acta ya está firmada o no, pero sí se puede. Ya se puede consultar Araí. De hecho, si alguien quisiera ya incorporar esa personalización, podría hacerlo. Nosotros por cuestiones de tiempo no llegamos, pero la idea es incorporar en el reporte de actas esa marca que te indique si está firmada o no. Bien. Acá tendríamos que ver si esto es correcto. Pregunta Nicolás, entonces, si hay 5 profesores para que firman el acta, ¿podría ser válido que solo firmen 3? O sea, considerarse válida el acta o podría tener... En el caso de una comisión, si ustedes tienen 5, sí, a ver, si todos firman, si ustedes dicen que todos firman, sí, se puede plantear un esquema de firma donde firmen algunos, ¿sí? Habría que modificar la forma en que Guaraní, habría que personalizar para decirle que use otro esquema de firma diferente, pero ahí entiendo que sí acepta distintos esquemas de firma. Bien, Nelia pregunta si desde Araí se podrían obtener reportes de las actas ya firmadas o un reporte de actas que faltan firmar para poder mandarle aviso a los docentes que todavía no firmaron. No lo tengo claro. Bien, bueno, esa la dejamos y la respondemos después y se lo con respondemos después. Bárbaro. Cuando se rectifica un acta, ¿se genera un nuevo número de acta y quedan registradas el último número o registra ambos? El acta rectificativa es un acta es un acta independiente que tiene el mismo circuito que un acta normal, ¿sí? Y nada, es exactamente lo mismo que papel, es un acta nueva, que tiene la referencia de cuál es el acta que rectifica, pero tiene su propio número de acta.
Bien, ¿la autorización simple del docente utiliza la app Firmar o solo en el caso de la autoridad? No, firmar es para firma digital. Si la autorización, como lo vieron, es un clic. El docente mira el acta, dice, está ok, y autoriza. En el caso de firma digital, usando la firma remota, es el mismo esquema que les mostré hoy, que les dije. Digo, circunstancialmente era una autoridad, pero podría ser un docente porque es exactamente el mismo el proceso. Digo, es una persona que firma un documento. Bien. Paula pregunta si se puede hacer firma mixta, o sea, docentes y autoridades firmando un acta. Sí, sí, se puede. Se puede. No sé, no sé cuál sería la utilidad de sumar a la firma digital, además la firma de la autoridad, pero en principio sí, está contemplado. Bien, y este esquema que tenemos hoy de la firma siempre a través de Warpe lo vamos a mantener, o sea, no está pensado que a futuro se pregunta Paula Cora si en algún momento se va a hacer la firma desde Guaraní, no, siempre va a ser desde Warpe. En principio la idea es que sea desde Warpe. Araí Documentos tiene los servicios necesarios para que se incorpore la firma, para que se interactúe vía API con, desde cualquier aplicación con el Araí Documentos. En principio nosotros estamos pensando que sea siempre desde Warpe, porque deberíamos apuntar a que sea la boca de entrada para todo, pero quien lo quiera usar de otra manera podría consumir la API de Araí Documentos y hacer que pueda firmar directamente desde Guaraní. Bien, ¿para firmar es condición necesaria que el acta esté cerrada? Para las actas Sí. en papel no se cierran las actas de examen si no están firmadas. Tiene que cerrarse, sí. Sí, porque es el Bien. momento en el que se congela el documento que se va a firmar. Bien, bueno, creo que ya fuimos respondiendo todo. No sé, seguramente alguna me salté. De todas maneras, vamos a responder el total de las preguntas. Después vamos a hacer un repaso de todas las preguntas que se hicieron y vamos a colgar las respuestas o vamos a hacerlos a través de este podcast que yo mencionaba antes. No sé si hay Perfecto. alguna otra pregunta que quieran hacer a través del chat. ¿Cuándo se van a implementar actas digitales? Pregunta. ¿Cuándo se va a implementar esto? Con la salida de la versión, ¿verdad? Esto se implementa a partir de la versión 3.18 que va a salir, que vamos a liberar mañana. Bien, pregunta Mariano si se puede firmar antes de cerrar. ¿Qué pasa si cierra un acta y el docente después no firma? No firma porque, en algún momento el acta se tiene que cerrar, se tiene que firmar. Puede ser que el docente no esté más en la institución y entonces haya que cambiar el workflow de firma para que lo firme otro, para que lo firme una autoridad. Pero los suplentes también firman, pero está respondiendo una pregunta que no se hacían. Pero en realidad siempre hay que buscar la manera de que esas actas se firmen. Bueno, Bien. Alicia dice que le gustaría ver el circuito de Araí, ya se lo vamos a compartir en algún momento. La Sí, configuración, cómo se hace la seguramente. configuración en Araí. Sí, después, estamos tratando de hacer una documentación lo más completa posible. Les sugerimos que para interiorizarse en todo lo que es Araí Documentos, Araí Usuario, participen en los próximos webinars, que se está haciendo una serie de webinars al respecto, que tienen que ver también con expediente electrónico y que involucran al Araí Documentos, que ahí van a poder ver, como les decía, un poco más el detalle técnico de toda esta solución. La idea hoy era contarles el circuito funcional y qué es lo que implica. Pero, digamos, a lo largo de esta serie de webinars que se van a ir dando, van a ver que va a haber algunos más dedicados a algunas cuestiones puntuales y sobre todo técnicos. Más preguntas, bueno, lo pueden hacer, veo que alguien pregunta acá dónde se pueden hacer más preguntas. Las pueden hacer a través del foro, ¿sí? Hay una pregunta que dice, ¿qué significa funcionalmente la autorización? Significa que el docente vio el acta y está de acuerdo con el contenido. Eso significa la autorización. ¿Y quiénes firman? Si titulares y suplentes, eso lo definen ustedes, como les decía, de acuerdo al rol que tiene el docente, al rol que le asignen, ustedes definen quiénes firman
las actas. De todos modos, como les decía, vamos a sacar un boletín con novedades. La idea es que la semana que viene saquemos un podcast hablando un poco más de esto. Y bueno, todas las consultas que tengan las pueden canalizar a través de los medios de comunicación que tienen, y eventualmente la idea es armar algún tipo de capacitación específica sobre esto, tanto para técnicos como para funcionales, sobre cómo usar esto, sobre cómo configurarlo, y para ir evacuando todas las dudas. La idea de hoy era presentarles todo esto, contarles cuál es el estado, cuál es el circuito, cómo se usa. Creemos que, bueno, la verdad es que habíamos pensado en algo que incorporara más cosas, pero bueno, nos pasó como a todos la pandemia por arriba, y entendemos que en este momento urge un poco la necesidad de poder digitalizar algunos circuitos. Creemos que estamos incorporando lo más importante para poder salir de esta encerrona. La idea es ir sumando más funciones, ir sumando más flexibilidad, pero bueno, lo iremos haciendo en el transcurso de salir las distintas versiones. En algún momento presentamos también el registro de esas actas en blockchain, que es un pendiente. Tuvimos que recortar y centrarnos en lo que es la firma digital, pero la idea es que después se puedan registrar en blockchain esas actas, que ustedes desde el egreso puedan visualizar todas, en el momento de que egresan una persona, puedan visualizar todas esas actas digitales, y con un clic ir mirando que todo lo que está en la historia académica del alumno esté. Pero bueno, es un trabajo gigantesco que implica un trabajo muy grande del equipo técnico de Guaraní, y un soporte muy grande también de todo el equipo de integración funcional, de Araí documentos, de Araí usuarios, que nos fueron ayudando y nos fueron desasnando para que podamos integrarnos también a esto que ya empieza a dejar de ser una solución aislada para ser una solución transversal a todos los sistemas. Así que bueno, la idea es que se vayan metiendo, que lo vayan viendo, y las dudas, por supuesto, las iremos evacuando a la medida que vayan surgiendo. Así que bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos, y bueno, mañana estaremos liberando la versión seguramente. Perfecto. Bueno, Así ampliamos que, bueno, entonces la semana que viene. muchísimas gracias a todos, y bueno, los esperamos en la próxima, que todavía nos queda un webinar sobre requisitos, que seguramente va a estar siendo el mes que viene. Bueno, gracias.